Buenos días, profesora. Somos Clarice Grisel Marín López. Ingrid Yolanda Chaptecuch. A continuación, hacemos entrega de nuestro proyecto de investigación, el cual es la inclusión de la lengua yocotán como asignatura obligatoria en el plan y programas de estudios de la licenciatura en idiomas para el fortalecimiento de la competencia intercultural. De igual modo, hablaremos del índice de contenidos en esta presentación, que es la introducción, la delimitación, el planteamiento del problema, las preguntas y objetivos, la justificación y, por último, la conclusión. Para empezar, la presente investigación se centra en analizar la relevancia y dar como propuesta la inclusión de lenguas indígenas como materia obligatoria en la licenciatura en idiomas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, específicamente la lengua yocotán, como una herramienta para fortalecer la competencia intercultural y proteger el legado cultural. Y en la delimitación, que es la inclusión de la lengua yocotán como asignatura obligatoria en el plan y programas de estudio 2025 de la licenciatura en idiomas de la OJAT, para el fortalecimiento de la competencia intercultural en los estudiantes basándose en oportunidades educativas, académicas, laborales y sociales. Planteamiento del problema. México es un país pluricultural y por lo tanto plurilingüístico. Existen 68 lenguas indígenas de las que se derivan 364 variantes lingüísticas. En Tabasco, como en muchos otros estados, hay hablantes de otras lenguas indígenas. Los datos del INEGI en 2020 señalan que existen alrededor de 7 lenguas indígenas en el estado de Tabasco. De ellas, la lengua originaria es el yocotán. La cultura yocotán es un grupo maya localizado en el estado de Tabasco, principalmente en los municipios de Centla, Centro, Jalpa de Méndez, Nacajuca y Macuspana. Se le suele conocer con el nombre de Chontal, que proviene del náhuatl y significa extranjero. A lo largo de su historia se han llamado Yoko Yikinov, hombres verdaderos, y Yoko y Shikop, mujeres verdaderas, pues hablaban el yocotán, es decir, la lengua verdadera. El chontal de Tabasco es una lengua mayense que pertenece a la familia de lenguas mayas, específicamente al subgrupo de lenguas cholanas, al cual también pertenece la lengua chol y la lengua chorti, esta última hablada en Guatemala. El yocotán junto con el chol conforman la rama chontal. En el Censo de Población y Vivienda de INEGI del 2010 se registraron 37.000 hablantes de yocotán. El chontal de Tabasco agrupa cuatro variantes que se dividen del este, suroeste, norte y central. El Yocontán del este y del norte se encuentran en mediano riesgo de desaparición. El Yocotán central se encuentra en alto riesgo de desaparición y el del suroeste se encuentra en muy alto riesgo de desaparición. La preservación de las lenguas indígenas es un tema del que siempre se habla, y es que es importante por el peso que tienen consigo, pues forman parte de un patrimonio cultural que se transmite de generación en generación y que representa la historia de los pueblos donde se originen. La implementación de cursos para el acercamiento de estudiantes a las lenguas indígenas surge a partir de esta necesidad de preservación cultural. En Costa Rica, por ejemplo, se tienen instituciones educativas indígenas. En México tenemos a la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, la ULIM, y en la UNAM se encuentran cursos de formación de profesores de lengua y cultura náhuatl, en la Escuela Nacional de Lengua, Literatura y Traducción. Actualmente existe una demanda significativa por parte de los estudiantes universitarios en México por aprender y conocer sobre las lenguas indígenas. Entre las razones que más destacan es que quieren llevar a cabo proyectos de investigación en comunidades donde se habla la lengua. ¿Creen que es importante aprender una lengua originaria como forma de resistencia a las políticas monolingües impulsadas por el Estado o por razones ideológicas? ¿Consideran que es una buena oportunidad para conocer un sistema lingüístico y cultural distinto al suyo? ¿O porque tienen alguna cercanía con hablantes y desearían poder entenderlos y comunicarse con ellos? Esto muestra el interés positivo de los estudiantes para conocer las lenguas originarias del país, lo que favorece la conservación, respeto y difusión de las lenguas y sus dialectos, así como la adquisición de habilidades interculturales para los distintos ámbitos en los que están enfocados sus intereses. Esta habilidad implica aprender y ampliar continuamente nuestra comprensión de las diferentes culturas, sus valores, creencias y prácticas.
Al desarrollar la competencia cultural, las personas pueden navegar en diversos entornos con sensibilidad y respeto, fomentando la comunicación y colaboración efectiva. A pesar de esta creciente demanda de parte de estudiantes universitarios, la amenaza constante de la desaparición de lenguas originales como el yucatán en diferentes puntos del país y de la importancia del conocimiento cultural en el ámbito de idiomas y lenguas. La ausencia de oportunidades de estudiar una lengua indígena aún persiste en los programas de estudios en la licenciatura en idiomas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Esto limita a los estudiantes a conocer más sobre sus lenguas extranjeras y sus culturas, relegando las lenguas indígenas y la riqueza cultural que representan. En un momento en que preservar ese patrimonio cultural inmaterial es crucial. Este desafío plantea una serie de consecuencias para la fomentación profesional y, por supuesto, que cultural de los estudiantes de idioma, así como para el patrimonio cultural de México en general, ya que puede incluir generar más conciencia sobre la magnitud de perder, la necesidad de conservar esta parte importante de las raíces mexicanas. En este sentido, resulta fundamental que las instituciones educativas tomen un papel en la búsqueda del rescate de la herencia de los muchos pueblos indígenas, promoviendo una enseñanza que no solo amplíe el conocimiento de lenguas extranjeras, sino que también fortalezca la conexión de los estudiantes con su identidad cultural y lingüística, para así contribuir a la conservación de las lenguas indígenas y una verdadera competencia intercultural que abarque la riqueza y prioridades de México actual. Para la investigación, la pregunta principal es, ¿de qué manera la lengua yocotán como asignatura obligatoria en el plan y programa de estudios de la licenciatura en idiomas fortalece la competencia intercultural? Las preguntas secundarias se derivan en ¿cuáles son los principales obstáculos para integrar la lengua yocotán en el plan de estudios de la licenciatura en idiomas? ¿Qué impacto tendría la inclusión de la lengua yocotán en la formación profesional y cultural de los estudiantes? ¿Y cuál es el nivel de interés de los estudiantes de la licenciatura en idiomas de la UJAT por aprender esta lengua indígena? Por otro lado, tenemos dos objetivos. El objetivo general es analizar la viabilidad de agregar la licenciatura de la lengua yocotán como asignatura obligatoria en el plan y programa de estudios de la licenciatura en idiomas para fortalecer la competencia intercultural. Los objetivos particulares, que el primero es evaluar el interés, las motivaciones de los estudiantes de la licenciatura en idiomas de la UJAT por aprender la lengua yocotán. Analizar los beneficios y el impacto potencial de incluir la lengua yocotán en el programa de estudios para la formación profesional y cultural de los estudiantes. Y finalmente, el tercer objetivo, que es analizar la importancia de incluir la lengua yocotán en el plan de estudios de la licenciatura en idiomas de la UJAT para contribuir a la preservación de esta lengua. La inclusión de idiomas de lenguas indígenas en el plan programa de estudios de la licenciatura en idiomas constituye un aspecto fundamental para promover la diversidad lingüística y cultural en el ámbito educativo, así como para fortalecer la competencia intercultural de los futuros profesionales. En un contexto globalizado, es esencial que los estudiantes de lenguas no solo aprendan idiomas internacionales, sino que también reconozcan y valoren la riqueza cultural de las lenguas indígenas, que representan una parte integral del patrimonio de los pueblos originarios. Este proyecto de investigación justifica su relevancia en tanto que busca llenar un vacío existente en los estudios sobre la inclusión de lenguas indígenas en los currículos académicos, específicamente en las carreras de idiomas, donde la formación intercultural sigue siendo una asignatura pendiente. Ahora hablaremos de la conclusión. La inclusión del Yocotán en los planes de estudio de la licenciatura en idiomas de la UJAT representa un paso decisivo hacia la preservación de las lenguas indígenas y el fortalecimiento de la competencia intercultural. En un entorno donde estas lenguas se enfrentan riesgos de extinción, su incorporación en la educación superior no solo enriquece la formación profesional, sino que también promueve una sociedad más equitativa y respetuosa de su diversidad cultural. Gracias.